Hola y muy bienvenidos a esta introducción al curso virtual Claves jurisprudenciales para la reparación civil, autonomía, cuantificación y ejecución en el ámbito penal. Queremos agradecerles sinceramente por elegir capacitarse con Centrum Juris. Hoy vamos a empezar a explorar este tema tan relevante. Tenemos un temario bien detallado, basado en las líneas jurisprudenciales más importantes de las Cortes peruanas. Nuestra idea hoy es sentar las bases, ¿no? Para entender qué es esto de la reparación civil dentro de un proceso penal. De acuerdo, vamos a desglosarlo un poco. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la reparación civil en este contexto penal? Exacto. El punto de partida, y creo que es lo fundamental, es su naturaleza jurídica. Porque, aunque todo surge a raíz de un delito, de un hecho penal, la reparación civil, la RC que llamamos, tiene una naturaleza que es intrínsecamente civil. Así lo dice el artículo 93 del Código Penal. Y bueno, se complementa con el Código Civil, claro. O sea, que nace en lo penal, pero es de familia civil, por decirlo así. Justamente. Y lo fascinante aquí, y esto es un punto clave que la jurisprudencia, las sentencias, han repetido hasta el cansancio, es que se considera incuestionablemente civil. Y además, es autónoma de la responsabilidad penal. Su fundamento no es castigar el delito en sí, sino reparar el daño ocasionado. Por eso decimos que es ex damno, viene del daño. Busca, pues, compensar a la víctima por ese perjuicio, ya sea patrimonial o moral que sufrió. Entendido. El foco entonces está en el daño, no en el delito para esta parte. Entonces, concretamente, ¿qué abarca esta reparación según la ley? ¿Qué se puede pedir? Mira, el artículo 93 del Código Penal es bastante claro en esto. Dice que comprende, primero, la restitución del bien. Si te robaron algo, que te lo devuelvan. O si no es posible devolverlo, pues su valor equivalente. Y segundo, la indemnización por los daños y perjuicios que se hayan causado. Ajá, restitución e indemnización. Eso es. Y aquí es donde la jurisprudencia ha ido ampliando el concepto, ¿sabes? Esa indemnización no es solo lo material, lo que perdiste de tu bolsillo. Cubre tanto daños patrimoniales, como decíamos, ahí entra el daño emergente, o sea, los gastos directos que tuviste por culpa del delito, ¿no? Médicos, reparaciones, y también el lucro cesante, que es, digamos, la plata que dejaste de ganar porque ocurrió el delito. Si te lesionaron y no pudiste trabajar, por ejemplo. ¿Qué de ganar? Exacto. Pero ojo, también cubre los daños extrapatrimoniales o morales. Y esto es súper importante. Hablamos del sufrimiento, la angustia, el daño a la imagen, a la reputación. Incluso se habla del daño a la persona y hasta la afectación al proyecto de vida. Imagina a alguien que por un delito sufre una lesión que ya no le permite seguir la carrera que quería, o sus planes de vida se ven truncados. Eso también se intenta compensar. Eso sí que es amplio. Va mucho más allá de reponer un objeto robado. Ahora, una pregunta clave. ¿Quién puede pedir esta reparación en el proceso penal? ¿La víctima? ¿El fiscal? ¿Quién? Buena pregunta. Para poder reclamar la reparación civil dentro del proceso penal, el agraviado o el perjudicado tiene que hacer algo específico. Debe constituirse en actor civil. Es un requisito procesal, una formalidad necesaria. Si no te constituyes en actor civil, no puedes pedir la RC en esa vía penal. La ley civil además define quiénes tienen esa legitimidad para ser considerados perjudicados. O sea, hay que levantar la mano formalmente y decir, yo quiero ser actor civil en este juicio. Exactamente. Y aquí un punto importante. Si el agraviado decide no constituirse en actor civil en el proceso penal, no pierde su derecho a reclamar la indemnización, pero tendrá que hacerlo por la vía civil, en un juicio aparte. Sin embargo, si está presente en el proceso penal, pero solo como agraviado, sin ser actor civil, su capacidad para discutir temas de la reparación, como por ejemplo, apelar si el monto le parece bajo, es muy limitada o nula. Formal, pero con consecuencias prácticas importantes. Y aquí viene la parte que la verdad a mí siempre me ha parecido la más llamativa de todo esto. ¿Qué pasa si no hay condena penal? Si al final dicen esta persona es inocente o el caso se archiva, ¿aún así se le puede obligar a pagar reparación civil? Absolutamente. Y esta es, quizá, la manifestación más clara de esa autonomía de la acción civil que mencionábamos. Una sentencia absolutoria que dice no culpable del delito, o un auto de sobreseimiento que archiva el caso penalmente, no impiden que en esa misma resolución el juez fije una reparación civil.
Siempre y cuando, claro, la acción civil se haya ejercido válidamente, o sea que haya un actor civil constituido que la haya pedido. Pero, a ver, explícame eso un poco mejor porque suena contraintuitivo, ¿no? ¿Cómo es que no eres culpable del delito, pero sí tienes que pagar por el daño que supuestamente causó ese delito? Claro, es que los criterios para una cosa y la otra son distintos. Para condenar penalmente se necesita probar la comisión del delito. La tipicidad, la culpabilidad penal, más allá de toda duda razonable, es un estándar muy alto. En cambio, para la responsabilidad civil, lo que importa es la existencia del daño y que ese daño tenga una causa en una acción u omisión de la persona. Se basa en el dolo o la culpa civil, que no siempre coinciden con el dolo o la culpa penal. Puede haber una negligencia civil sin que llegue a ser un delito culposo penal, por ejemplo. Ya veo. Son como dos juicios en uno, con reglas distintas. Algo así. Piensa en un accidente de tránsito. Quizá no se logra probar la imprudencia temeraria para una condena penal por lesiones, pero sí se prueba la negligencia del conductor desde un punto de vista civil, y eso basta para generar la obligación de indemnizar los daños causados. Incluso, fíjate, si la acción penal prescribe, si ya pasó mucho tiempo para poder castigar el delito, la acción civil para pedir la reparación podría subsistir y el juez penal podría fijarla si se lo pidieron a tiempo. Fascinante esa independencia. Entonces, para que un juez penal declare esta responsabilidad civil, ¿cuáles son los requisitos específicos que tiene que verificar? ¿Qué necesita encontrar probado? La jurisprudencia, en varias casaciones importantes como la 340-2019 de Apurímac, por ejemplo, ha ido consolidando 5 requisitos esenciales. Primero, la existencia real y probada de daños y perjuicios. No basta con decir «me dañó». Hay que demostrar qué daños concretos hubo, materiales o morales, y que son ciertos. Segundo, una cuantía propuesta y acreditada. El actor civil tiene que pedir un monto y dar alguna base para ese monto, aunque sea referencial. No puede ser algo totalmente al aire. Ok, daño probado y un monto pedido. ¿Qué más? Tercero, que haya un fundamento en dolo o culpa civil. Como decíamos, no tiene que ser la misma culpa o dolo del delito. Puede ser una negligencia o intención de dañar desde la óptica civil. Cuarto, una relación de causalidad. Es decir, que se pueda conectar directamente el hecho que se investiga con el daño que se reclama. Que ese hecho sea la causa del daño. Y quinto, una persona imputable civilmente. Alguien a quien se le pueda atribuir la responsabilidad por ese daño, ya sea el autor directo o un tercero civilmente responsable según la ley. 5 puntos clave entonces. Daño, cuantía, dolo culpa civil, nexo causal y persona responsable. Si todo eso se cumple, ¿cómo decide el juez el monto exacto? ¿Tiene total libertad? No, no es una carta blanca. El juez tiene lo que se llama una competencia ponderadamente discrecional. Esto significa que tiene un margen de apreciación, debe valorar las circunstancias, la gravedad del daño, la situación de la víctima, la del responsable. Pero siempre, siempre, tiene que basarse en el principio del daño causado. El monto debe ser proporcional al perjuicio efectivamente sufrido. La idea es reparar, no enriquecer a la víctima ni tampoco imponer una sanción encubierta. Proporcionalidad. Suena lógico. Y hay otro límite fundamental que viene del derecho procesal, el principio de congruencia procesal, que está muy ligado al principio de rogación. Significa que la sentencia no puede otorgar más de lo que pidió el actor civil. Es el famoso ne ultra petita. Si el actor civil pidió, digamos, 50,000, el juez podrá dar 50,000 o 30,000 o nada si no se probó el daño. Pero no puede decir, yo creo que el daño fue de 70,000, así que le doy 70,000. Eso sería ir más allá de lo pedido y afectaría el derecho de defensa del que tiene que pagar. Entendido. Discrecionalidad, pero con esos dos grandes límites. Proporcionalidad al daño y no exceder lo solicitado. ¿Y qué pasa si hay varias personas responsables del mismo hecho? ¿Pagan a medias? ¿Cómo funciona? La regla general, que está en el artículo 95 del Código Penal, es la solidaridad. Esto es muy importante. Significa que todos los responsables del hecho punible, autores, cómplices y también los terceros civilmente obligados, si los hay, como una empresa por los actos de su empleado, por ejemplo, responden solidariamente por el pago total de la reparación civil. Solidariamente.
¿Eso qué implica en la práctica para la víctima? Implica que la víctima puede exigirle el pago completo de la reparación a cualquiera de los responsables solidarios. Si son 3 responsables y la reparación es de 90.000, la víctima puede ir contra uno solo de ellos y cobrarle los 90.000. Ya después, internamente, el que pagó podrá repetir contra los otros corresponsables para que le den su parte, pero eso ya es un pleito entre ellos. Para la víctima, la solidaridad es una garantía muy fuerte de cobro. Claro, le facilita mucho las cosas. Exacto. Y relacionado con esto, la jurisprudencia también ha dicho que la reparación civil fijada por un mismo hecho debe ser única o global. Si, por ejemplo, hay varios acusados y uno acepta los cargos rápido, terminación anticipada, y le fijan una RC, y luego los otros van a juicio y también los condenan, no se les puede fijar a estos últimos una RC adicional por el mismo daño total. El monto fijado al primero, se entiende, cubre el daño global, salvo que en esa primera sentencia se hubiera dicho expresamente que solo cubría una parte o que se reservaba el monto global para el final. Pero la regla es que el monto es por el daño, no por cada responsable. Tiene lógica, para evitar que la víctima cobre 2 veces por lo mismo. Oye, ¿y hay algunos delitos o situaciones especiales donde la reparación civil tenga un tratamiento particular, diferente al general? Sí los hay, por ejemplo, en los delitos tributarios, los de evasión de impuestos y demás. Ahí la reparación civil tiene una naturaleza un poco distinta. Se considera que es más ex lege, o sea, que deriva directamente de la ley, que ex damno, del daño. ¿Por qué? Porque está directamente vinculada a la deuda tributaria que se dejó de pagar al Estado. Entonces, el componente principal de la RC en estos casos suele ser el monto del tributo omitido, más los intereses y multas que correspondan según la ley tributaria. Ah, o sea que la RC es básicamente pagar el impuesto que se debía. En gran medida, sí. Ese es el núcleo. Otro caso interesante son los delitos de peligro abstracto. Son esos delitos que se castigan por el riesgo que generan, aunque no lleguen a causar un daño concreto e inmediato a alguien en particular. Piensa en la tenencia ilegal de armas o conducir ebrio sin llegar a chocar. Antes había duda de si en esos casos cabía reparación civil, porque ¿dónde está el daño individual? Pero la jurisprudencia más reciente dice que sí puede haberla. Se reconoce que ese riesgo puede generar un perjuicio social o institucional, un daño a la imagen de la administración pública, a la seguridad colectiva, y eso puede ser objeto de una indemnización civil. Incluso un daño difuso, digamos, a la sociedad. Exacto. Un daño moral colectivo o institucional. Y también hay reglas sobre los inimputables. Las personas que cometen un hecho típico, antijurídico, pero que no son culpables penalmente por alguna condición. Minoría de edad, grave alteración psíquica. La ley establece que, aunque no se les pueda poner una pena, sí son responsables civilmente por los daños que causen. O sea, la obligación de reparar el daño subsiste, independientemente de la imputabilidad penal. La paga la persona si tiene patrimonio o sus representantes legales. Queda claro que la RC tiene sus propias reglas y excepciones. Mencionaste varias veces la jurisprudencia, las decisiones de los jueces. ¿Qué tan importante es que los jueces expliquen bien por qué fijan una RC y por qué ese monto? La famosa motivación de las sentencias. Es fundamental. Es un mandato constitucional, ¿no? El artículo 139, inciso 5 de la Constitución peruana exige que todas las resoluciones judiciales estén motivadas. Y esto aplica, por supuesto, y con mucha fuerza, a la fijación de la reparación civil. El juez no puede simplemente poner una cifra y ya. Tiene que explicar, de manera clara, lógica, completa, cómo llegó a esa decisión. Tiene que justificar por qué considera que se cumplen los 5 requisitos que mencionamos antes: el hecho ilícito, la conducta, el daño probado, la relación de causalidad entre ambos y el factor de atribución, dolo o culpa civil. Y también tiene que explicar cómo calculó el monto, qué criterios usó. ¿Y si no lo hace bien? Si no lo hace bien, esa parte de la sentencia es nula. Se habla de motivación defectuosa, aparente, incongruente, contradictoria, impertinente. Hay varias formas en que la motivación puede fallar. Y si falla, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de las partes. Así que sí, la motivación es absolutamente clave. La justificación es tan importante como la decisión en sí misma. Y para ir cerrando el círculo, vayamos a la última etapa, la ejecución. Ya tenemos una sentencia firme que dice Juan Pérez debe pagar 20.000 de RC. ¿Qué pasa si Juan Pérez no paga? ¿Qué consecuencias reales tiene eso?
sobre todo si le dieron una pena de cárcel pero suspendida. Ahí entramos en un terreno bien delicado y muy discutido también. Es muy común que cuando un juez suspende la ejecución de la pena, es decir, la persona no va a la cárcel pero queda sujeta a cumplir ciertas condiciones, una de esas reglas de conducta sea, precisamente, pagar la reparación civil fijada, usualmente en un plazo o en cuotas. Ahora, lo crucial aquí es que el incumplimiento reiterado e injustificado de esa regla de conducta, o sea, no pagar la RC sin una buena razón, puede llevar a que el juez revoque la suspensión de la ejecución de la pena. Y eso significa que la persona va a prisión. Exactamente. Si se revoca la suspensión, la pena se vuelve efectiva y la persona debe ser recluida. Pero, un momento. Siempre se dice que no hay prisión por deudas. ¿Cómo es que alguien puede terminar en la cárcel por no pagar la reparación civil que hemos dicho que es una obligación civil? ¿No es eso una contradicción? Esa es la gran tensión, sí. Pero la interpretación que ha prevalecido en la jurisprudencia peruana es que, en este contexto tan específico de la suspensión de la pena, el no pago de la RC no se considera directamente como una prisión por deuda civil. Se ve más bien como el incumplimiento de una condición o regla de conducta que la persona aceptó para obtener un beneficio penal, no era la cárcel. Al incumplir esa regla de manera injustificada, se entiende que la persona demuestra no merecer o no valorar ese beneficio, y por eso se le revoca. No es que la deuda civil cause la prisión, sino el incumplimiento de la regla de conducta penal. Entiendo el razonamiento, aunque es sutil. Es una consecuencia penal por incumplir una regla de conducta, aunque el contenido de esa regla sea pagar una obligación civil. Exacto. Ahora, esto no quiere decir que sea automático. La decisión de revocar la suspensión debe ser siempre razonable y proporcional. El juez tiene que analizar el caso concreto. ¿Por qué no paga la persona? ¿Es porque no quiere o porque realmente no puede? ¿Ha mostrado alguna voluntad de pago? ¿Cuál es su situación económica? No se puede revocar la suspensión de forma arbitraria o simplemente porque no pagó un mes. Tiene que haber un análisis de si ese incumplimiento es realmente grave, persistente, injustificado y si realmente demuestra una actitud que haga necesario ejecutar la pena de prisión. La ejecución también está sujeta a las garantías del debido proceso. Claro, tiene que haber un análisis caso por caso. Bien, creo que hemos cubierto los ejes centrales que, por cierto, se explorarán mucho más a fondo en el curso completo. Si tuvieras que resumir la gran idea detrás de todo este sistema de reparación civil en el proceso penal, ¿cuál sería? Yo diría que la reparación civil en el proceso penal peruano es fundamentalmente un mecanismo que busca una justicia más integral para la víctima. Es el reconocimiento de que el delito no solo merece un castigo para el culpable, sino que también deja secuelas, deja daños materiales, emocionales, que necesitan ser reparados o al menos compensados en la medida de lo posible. Es un sistema con una identidad propia, como vimos, muy civil en su esencia, pero que tiene que convivir y articularse dentro de la lógica del proceso penal. Y esa convivencia genera tensiones, genera complejidades, pero al final busca equilibrar la respuesta estatal frente al delito, mirando tanto al responsable como, y sobre todo, a quien sufrió el daño. Y bueno, manejarla correctamente exige un conocimiento preciso de la ley y, crucialmente, de cómo la interpretan los jueces, de la jurisprudencia. Una justicia que intenta mirar en 360 grados, digamos. Ha sido una exploración introductoria muy útil. Esperamos que esta visión panorámica haya servido y sobre todo que haya despertado el interés por profundizar mucho más. Sin duda, cada uno de estos temas da para muchísimo más análisis y discusión. Así es. Por eso, les invitamos cordialmente a continuar y completar todo el curso virtual que ofrece Centrum Iuris. Allí podrán dominar a fondo estas claves jurisprudenciales para la reparación civil. Y un dato importante, al finalizar el curso tendrán la oportunidad de obtener la certificación correspondiente. Para eso, deberán rendir la prueba final, la cual pueden solicitar directamente a los organizadores del evento. Perfecto. Y bueno, para cerrar, una reflexión final que quizás nos quede dando vueltas. Si hemos visto que la ejecución de la reparación civil, su pago o no pago, puede llegar a condicionar la libertad efectiva de una persona, revocando una suspensión de pena, ¿hasta qué punto el análisis de la capacidad económica real del obligado debería influir en esa decisión judicial? ¿Debería el sistema tratar igual a quien no paga por negligencia o desidia que a quien simplemente no tiene de dónde sacar el dinero, aunque muestre voluntad? Es un punto complejo donde chocan a veces la exigencia legal de reparar y la realidad social. Algo para seguir pensando más allá de lo que hemos conversado hoy.